Nos acompaña hoy Sergio del Molino, escritor español, nacido en 1979, uno de los autores más destacados de también el ensayo narrativo en España. Tiene en su obra varios títulos importantes, como el ensayo La España vacía, de 2016, también la secuela de este libro, que es Contra la España vacía, del 2021. También ha explorado temas como la enfermedad en la piel, del 2020. También ha escrito novelas como La Hora Violeta, del 2013, La Mirada de los Peces, del 2017. Es columnista del País de España, colaborador de Onda Cero, y sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas. Vamos a hablar concretamente de su más reciente novela, que es Los Alemanes, ganadora del premio Alfaguara en este 2024. Sergio Molina se encuentra acá en Costa Rica acompañándonos el día de hoy. Te agradecemos mucho sacar el rato. Encantadísimo, muchísimas gracias, de verdad, por invitarme y por esta charla. Muchas gracias. Sergio, entre el periodismo, la crónica y la ficción, ¿cómo es el balance que hace usted de estos géneros y si de alguna manera se le terminan cruzando o mezclando cuando usted se siente a escribir? Porque he cultivado los tres. Sí. De forma inevitable y además premeditada. Yo creo que sí que hay un cruce, porque al final lo que prevalece es una voz, es la voz del autor, y eso está por encima de las manifestaciones que pueda tener, ¿no? Entonces sí que intento que mi periodismo sea muy literario, que mi ensayismo sea muy periodístico y que mi narrativa sea también muy ensayística, ¿no? Intento que haya una mezcla, una fluidez entre todas esas cosas, porque yo no sé compartimentarme, yo no sé en la vida mostrar una cara limpia por un lado y una cara totalmente diferente por otro sitio, con lo cual sí hay una contaminación absoluta entre los tres, y en los tres me muevo muy cómodamente. Quizá la diferencia fundamental que hay, o la barrera que más veo, es entre el periodismo y la literatura, o sea, entre lo que viene en formato libro y lo que viene en formato periodístico, ¿no? Porque yo creo que sí que el periodismo es una herramienta de intervención sobre el debate de los días, sobre el debate de lo inmediato. Más coyuntural. Y el libro es algo que intenta abarcar un espacio mucho más pausado, un espacio mucho más a mucho más largo plazo y también desde una perspectiva mucho más intimista. O sea, el periodismo interviene, el periodismo persigue al lector, y el libro no. El libro está aquí quieto, como estos libros, esperando a que el lector venga. Y entonces creo que eso condiciona mucho la perspectiva de la escritura, para mí. ¿Usted se foguea como periodista, podríamos decirlo, haciendo periodismo más en el sentido convencional, o ya había una inquietud literaria desde el inicio? Siempre ha habido una inquietud literaria, siempre. Okay. O sea, yo lo que quería era escribir, siempre era mi vocación, ¿no? El periodismo era una forma de ganarme la vida escribiendo. Era la forma más divertida y menos engorrosa que encontré de poder ganarme la vida haciendo algo que se me daba bien y que me resultaba muy fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que ejerciendo el periodismo tuve vocación periodística, lo desarrollé amor por el oficio, y la verdad que fue una escuela. Yo fui periodista de muy joven. Yo empecé a publicar con 21 años, empecé a hacer periodismo. Y ha sido mi escuela literaria, y probablemente de vida también. Y le debo muchísimo a la formación de escritura que he recogido de mis años periodísticos, porque creo que eso me ha dado una agilidad, una forma de eludir las liturgias del oficio, una forma de desromantizar también lo que tiene que ver con la literatura, que creo que me ha servido de mucho, me ha ayudado y me ha configurado como escritor. Bueno, y permite también salir de la casa, porque, por ejemplo, la idea de La España vacía también poco sale de su trabajo periodístico. Sale de mis viajes, fundamentalmente. Bueno, también no es la idea como el escritor todo el día sentado frente a su computadora. Hay un roce con el mundo ahí también, que es importante, que a veces hay ciertas figuras literarias que no lo tienen tanto. La España vacía, como bien dices, sale del deseo de no estar en la redacción, no en casa, de no estar sentado en una redacción de un periódico que para mí siempre ha sido un sitio muy hostil. Nunca me he sentido cómodo. Claro. Entonces, yo me inventé una serie de crónicas y de
y de reportajes que tenían, el propósito principal era no pisar la redacción, era poder estar trabajando fuera y lejos. Y bueno, sí, si no hubiera hecho eso, si no hubiera tenido esa fobia a la redacción y esas ganas de salir de casa, no hubiera escrito nunca La España vacía, sin duda. Claro. Y bueno, Los Alemanes, que es una novela, perfectamente pudo ser también una crónica periodística, si usted lo hubiera enfocado de otra manera, ¿verdad? Porque los materiales de los que parte son la llegada de un grupo de alemanes de Camerún tras la pérdida de esa colonia en la Primera Guerra Mundial, llegan precisamente a Zaragoza. Sin embargo, usted decide novelar esa historia y hacerlo también desde el presente, es decir, desde los nietos e hijos de esos alemanes. ¿Qué aporta la novela que no podría aportar una crónica o un ensayo, que lo haría un texto completamente distinto? Es que el ensayo y la crónica ya la hice. Están publicados en una editorial muy pequeñita hace más de 15 años y eso ya estaba hecho, ese trabajo ya estaba hecho, ya no tenía sentido transformarlo en una novela histórica o narrarlo en una novela histórica. No era ese el objetivo de Los Alemanes, en ningún momento lo fue. Son dos libros, dos aproximaciones completamente distintas. La historia que está en el germen de los alemanes, la epopeya de esos alemanes del Camerún que llegaron en 1916 a España, es digamos, como el decorado, el fondo de la función donde se mueven estos personajes que tratan cuestiones de hoy, que son las que a mí me interesaban. O sea, yo no quería explorar la historia, yo no quería explorar lo que la historia hace con nosotros, y para eso necesitaba contar una historia del presente, ¿no? Y a mí siempre me ha evocado mucho la historia de los alemanes del Camerún. O sea, me parece que son unos personajes completamente desubicados, que son muy difíciles de encasillar y que plantean muchos problemas. Planteaban muchos problemas en su momento, en 1916, y los plantean hoy, en 2024, ¿no? Los plantean hoy a sus descendientes, cuestiones tan contemporáneas que están en el centro de tantísimos debates políticos hoy como es la cuestión de la identidad y del arraigo, ¿no? y del nacionalismo, ¿no? Porque al final, estos falsos alemanes, estos alemanes que son en realidad españoles, han creado una patria imaginaria, como lo son todas las patrias en realidad, pero ellos han creado una patria que se la han hecho un poco a su medida. Y eso dice muchas cosas del mundo de hoy, que es lo que a mí me interesa, que esta novela habla del mundo de hoy, no habla de un mundo histórico desaparecido. Sí, claro. Y sobre el estilo de la novela, también quería preguntarle, porque bueno, hay cualquier cantidad de tendencias en la novelística española o latinoamericana. Usted opta como, no sé qué tan correcto es decirlo, pero yo diría que por cierto realismo, mucho detalle histórico, personajes redondos con una psicología que podemos más o menos seguir, una trama que, bueno, sin ser una serie de Netflix, también avanza, tiene sorpresas. ¿Qué nos puede aportar una novela escrita en este estilo ahora? Es refrescante precisamente por que se le ha dado muchos palos, por así decirlo, al realismo desde mediados del siglo XX, entonces también se siente nuevo, como una novela más clásica, sí. Es una novela clásica relativamente, es decir, es realista desde los preceptos del realismo, pero a la vez es una novela polifónica que plantea varios narradores. Sí, claro. En realidad también tiene muchos rasgos iba a decir, fíjate, rasgos tradicionales de posmodernidad, porque ya podemos hablar de la tradición de la posmodernidad. Sí. Y creo que es una novela del siglo XXI en ese sentido, ¿no? La polifonía es uno de los rasgos más importantes de la novela. Lo importante, más allá de la ambientación y más allá de todo, es que hay 4 voces que se van alternando, y eso creo que genera una disposición y obliga al lector a tomar un partido y a tomar una serie de decisiones en la lectura que están muy lejos del lector pasivo de una novela realista del siglo XIX, digámoslo así, ¿no? Sí, claro. No nos imaginemos como una novela de Balzac tampoco. No, en absoluto, ¿no? Y además no tenía sentido, y además, no, creo que no. Las novelas de Balzac eran para el público de Balzac. Yo no catalogaría a los alemanes, evidentemente, de novela vanguardista. Creo que está plenamente inserta en una tradición, pero sí que tiene algunos aspectos que sí que
la convierten en eso que los críticos llaman artefacto, que a mí es una palabra que detesto, pero que, bueno, que puede catalogarse como eso. Es una novela que homenajea conscientemente la tradición de la novela germanística, ¿no? de la novela Sí, la novela familiar, incluso, como esta novela de Thomas Mann, de sagas familiares, ¿no? Pero aparecen algunas menciones explícitas, aparecen algunas menciones como a Günter Grass, por ejemplo, aparecen menciones a la gran tradición de la novela alemana, más encriptadas a la Marcha Radetzky de Joseph Roth, hay referencias a Goethe, a la tradición alemana, y todo ese homenaje está hecho desde una perspectiva profundamente moderna, quiero decir, es profundamente contemporánea. La envoltura y la apariencia es deliberadamente realista, pero está muy capeada, con muchas capas de lectura, para que haya un lector que pueda seguir sencillamente la trama y disfrutar de la novela, de las cosas que van ocurriendo y de los personajes, y luego hay un montón de lo que llamaríamos huevos de Pascua y capas y lecturas profundas y citas que pueden hacer que un lector más informado, más consciente de la tradición, pues entre en esos juegos, ¿no? y se divierta pues, comparando y metiendo con eso. Y en ese sentido yo creo que a mí me resultaría difícil reducir los alemanes a una simple novela realista en ese sentido. Claro. Porque ahora que decía eso de la polifonía, pasa algo en la novela, es que bueno, cada capítulo va siendo narrado por uno de los personajes, y a veces las percepciones y opiniones en el capítulo anterior son cuestionadas por lo que dice otro personaje en el siguiente capítulo. Entonces ahí hay un juego con las perspectivas. También la hermana mayor, Eva, ve las cosas distinto a su hermano Fede. Incluso la relación con la madre es distinta, a pesar de tener la misma crianza. Creo que se captura muy bien esas diferencias perceptivas que hay en las familias a veces sobre una misma figura, ¿no? Sí, para mí eso es importantísimo. Yo creo que nunca vemos las cosas igual. Todas las hermanos que han vivido lo mismo tienen visiones antagónicas de su propia familia y a la vez un profundo desconocimiento entre sí, que eso es también lo importante. No solo se contradicen los narradores unos a otros, sino que no se conocen, no saben sus intenciones, no se entienden ellos. Y esa incomunicación es la que va forjando un poco la novela, y es el núcleo en el cual yo creo que muchos lectores pueden ver su propia experiencia vital identificada dentro de la experiencia de los personajes, ¿no? Porque creo que la incomunicación es una de las grandes tragedias íntimas a la que nos enfrentamos los seres humanos en nuestra vida, ¿no? Esa frustración porque no nos terminan nunca de conocer y porque no terminamos de conocer al otro por muy cerca que estemos de ellos. Esa frustración la viven de una forma lacerante estos personajes. Que es muy interesante que la novela pueda hacer eso, de llevar algo tan hiperespecífico como puede ser una comunidad de alemanes en Zaragoza a esos temas con el que un rango muy amplio de gente puede encontrar algo. Pero porque lo local es lo universal. Solo puedes llegar a lo universal desde lo local. Total. Cuando se hablan, dicen, no, es que es una novela demasiado local. Bueno, como todas. El Quijote es una novela muy local, o sea, Guerra y Paz es una novela muy local. Estamos hablando de que las historias transcurren en un lugar y en un tiempo, aunque ese lugar y ese tiempo sean ficticios, ¿no? Sí. 100 años de soledad es una novela muy local. Estamos hablando de que las grandes novelas, las grandes narraciones, pero más allá de eso, o sea, la Biblia es una novela muy local. Tú cuando empiezas a ver las localizaciones, la Biblia transcurre en un pedacito de tierra, casi todas las historias de la Biblia. Claro. Entonces sí, es verdad, es un episodio olvidado de una ciudad secundona de la periferia de un país periférico dentro del mundo, probablemente pocas cosas más alejadas de la experiencia de la megalópolis y de la centralidad del mundo puede haber que lo que cuentan los alemanes, pero a la vez es una experiencia que todo el mundo puede llevarse, o sea que ese sentimiento de desarraigo, esta historia de estos alemanes, se pueden encontrar paralelismos en todos los países, en todas partes. No solo porque hay comunidades alemanas similares en toda América, por supuesto, sí, pero también en Europa y en un montón de sitios, sino porque vas a encontrar, no necesariamente alemanes, vas a encontrar situaciones de desarraigo, de no pertenencia en un montón de sitios. Y familias como los Schuster la vas a encontrar en un montón de sitios. Claro. Que hay una parte de la novela que me hace mucha gracia, no voy a dar como detalles demasiado de la trama, pero lo que escandaliza la mal llamada o bien llamada opinión pública acerca de esta familia es que hayan formado parte de la industria de los embutidos, contribuyendo como al sacrificio de
millones de cerditos, tiernos cerditos, y se escandaliza menos por otros crímenes de mayor magnitud de los padres de esa familia, que ya podemos imaginar por dónde pueden ir. Parece existir aquí también como un comentario irónico, un guiño sobre la indignación y sobre todo la indignación en redes, que es algo muy de ahora, ¿no? Sí, bueno, es algo que como yo creo que sufre mucha gente, ¿no? La irracionalidad de las redes sociales, que puede ser devastadora y creo que puede acabar con una reputación y con una vida en cuestión de minutos, de una forma totalmente irracional. Sí, hay una burla y una crítica de cómo funciona el mundo de hoy en las redes sociales, y estos protagonistas de esta novela son víctimas de una sociedad que está muy desnortada, que está deseando indignarse, la sociedad está deseando indignarse y enfadarse por muchísimas cosas, y casi nunca por las cosas por las que debería enfadarse de verdad. Hay una voluntad tan grande de enfado que ni siquiera saben por qué están enfadados. Eso es lo que ocurre, y eso lleva pues, a que estos Schuster, que han tenido una fábrica de salchichas, pues se les imputen el crimen de haber sido genocidas de cerdos. Bueno, hay una parte también de la novela que más o menos yo la enlacé con su ensayo de La España vacía, que es el supuesto proyecto de construcción del estadio, cuando quieren comprar el equipo de fútbol, unos inversores israelíes. En el otro libro usted hablaba como mucho de estos pueblos de España, ¿verdad?, que han estado perdiendo población desde hace décadas, muchas veces también prácticamente estafados, ¿verdad?, con proyectos grandilocuentes para supuestamente renovarlos. Ya pasaron casi 10 años desde esa radiografía que usted hizo de una España que usted considera marginal y central al mismo tiempo, porque era muy fuerte en el imaginario. Y bueno, han pasado algunas cositas desde entonces, ¿no? Sí. Grandes y pequeñas. Sí, ha pasado. El mundo ha cambiado mucho, sí, desde 2016, cuando apareció el ensayo La España vacía, que prefiguró algunas de las cosas que han pasado después, y otras creo que no fue capaz de imaginarla, ¿no? Creo que hay una de las cuestiones que planteaba en La España vacía tiene que ver con algo que ha ocurrido después, que se ha generalizado en todas partes, que es la revuelta de la gente que se siente marginada del progreso, ¿no? Claro. Y que ha adoptado una forma de insurrección desde el populismo de la ultraderecha, sí, en muchísimos países, ¿no? Y eso no lo anticipa La España vacía, pero sí que es verdad que una de las cuestiones que entiende La España vacía es que hay un montón de territorios y un montón de poblaciones que se sienten estafadas, que se sienten marginadas, que se sienten fuera del mundo, y que pueden caer en los tentáculos de un montón de gente oportunista, de mafias, de estafadores, de políticos populistas, de dictadorzuelos, que pueden aprovecharse de ese resentimiento, de esa sensación de marginalidad, y de su ingenuidad y de su desamparo, para poder aprovecharse de ellos, ¿no? Eso es verdad que hay una de las tramas, o la trama más del thriller de los alemanes, va por ahí, pero bueno, eso es algo que estaba expuesto en La España vacía, y que a partir de 2016 es cuando realmente ha empezado a ser verdad en muchísimos sitios, ¿no? Y de muchísimas formas. Claro. Y creo que ahí sí que La España vacía pues parecía que anticipaba algo que entonces no estaba tan claro. En el año 2016 no era tan evidente verlo, y que ahora pues creo que es un fenómeno mundial y que se puede ver en todas partes. Sí, que también, bueno, es interesante tanto la reacción de los habitantes de las regiones más rurales, pero también cómo se hace esa lectura de la misma ciudad, en un neoruralismo a veces. Y aunque no de manera masiva, yo creo que hay como una ola de neotradicionalismo en los países occidentales, me refiero a Europa y Norteamérica, que se ve incluso entre la gente joven. Puede parecer más una pose a veces, pero tiene algo de romanticismo, ese romanticismo que usted discute en el libro, que es una postura anti-ciudad, incluso hasta anti-drogas, anti-revolución sexual. Hay una añoranza por el pueblo perdido, ¿verdad? Entonces, ha tenido también una reapropiación en clave reaccionaria o conservadora, sí. ¿no? Sí, sin duda. Yo
cartografié un poco en España vacía uno de esos malestares, que había varios, ¿no? Pero era el malestar que tenía que ver con la marginación que sentía la gente que vivía en las zonas despobladas y del campo, ¿no? Y lo que no fui capaz de ver es cómo todo ese malestar y otros malestares que tienen que ver con los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda ni un futuro, con un montón de capas de la sociedad occidental que se ven un poco desamparadas en la intemperie, cómo han caído en brazos de un neotradicionalismo, evidentemente, claro, o de posturas directamente reaccionarias que se manifiestan de distintas formas. Tienen una forma de nacionalismo, tienen una forma de un nacionalismo exacerbado que está presente en casi todos los países de una forma muy, muy, muy tremenda, ¿no? Y muy visceral, y que atrae mucho a los jóvenes. Usted decía que en España era tabú todavía cuando escribió el libro. Cuando escribí lo era, y poco después dejó de serlo, es verdad. Sí, dejó. Era una de las rarezas de que no se veían banderas de España. No se veían, y ahora se ven muchas. Sí, ha habido una insurrección nacionalista, una insurrección tradicionalista, comandada en su mayoría en España, desde luego es así, pero también se ve que es en Francia y en otros países, por jóvenes varones muy enfadados, angry young men, ¿no? Directamente. Claro. No mujeres, hombres. O sea, la brecha política entre mujeres y hombres está creciendo de una forma brutal. Se vio en las brutal. elecciones estadounidenses. Se está viendo, se está viendo. Hay casi una insurrección masculina en ese sentido, ¿no? Y eso es muy preocupante. A mí, desde luego, es una de las cosas que más me preocupan del mundo en el que vivo ahora mismo. Sí. Hay gente que le quita gravedad a ese tema y dicen como los problemitas de los hombres, ¿qué nos importan? ¿Por qué vamos a llorar por esos privilegiados? Pero creo que hay que tomarse en serio, como la soledad masculina también, ¿no? Creo que si algo nos ha demostrado la historia de los últimos años es que no podemos despreciar los sentimientos de oprobio, los sentimientos de vejación, de humillación que tiene mucha gente, sean imaginarios o sean reales, o estén cimentados en algo. Sí. Cuando hay un colectivo que se siente maltratado, que se siente marginado, ahí hay un peligro para la sociedad. Es decir, hay un peligro porque eso puede articularse políticamente de una forma que puede ser nefasta, y lo estamos viendo. Y creo que el mayor error que hemos cometido, y ahí pongo en la primera persona del plural, los que creemos en la democracia, es precisamente lo que tú decías, minusvalorar ese riesgo. Decir, bueno, son unos locos, pues son unos incels, da igual, nos da. Bueno, pues creo que no hemos escuchado sus razones, no hemos escuchado lo que estaban diciendo, y ahora lo estamos pagando. Creo que estamos pagando. Claro. En los alemanes está muy presente, evidentemente, el tema de los pecados de los padres y si los hijos los heredan o no. Es como uno de los problemas nucleares de la novela. Ahora, en sus reflexiones más sociológicas sobre el despoblamiento, sobre España rural, la herencia de los mitos de los abuelos y más atrás, entre gente que ya está completamente urbanizada, me hace pensar también, ¿cómo se posiciona usted? ¿Es usted más un determinista o cree que hay como un espacio para la reinvención individual más allá de los orígenes? Evidentemente siempre van a tener un peso, o estos siempre salen a flote de manera inevitable, como dice un personaje en la novela de los alemanes, que el hambre se nota 3 generaciones después. Soy más determinista que otra cosa. Creo que tenemos poca escapatoria para lo que somos, para el legado, para nuestra herencia, para lo que nos ha forjado, ¿no? como individuos. Creo que tenemos poco margen de maniobra para poder escapar. Por mucho que nos queramos reinventar, por mucho que queramos renegar de lo que somos, en algún momento surge, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Pedro Almodóvar, en este sentido, del cine de Pedro Almodóvar, que probablemente sea la persona que en España más rápido corrió y más huyó de sus orígenes tradicionales rurales, y probablemente fue el abanderado de la modernidad, el que transformó la imagen de España desde un país rural tradicional hasta un país moderno y lleno de colores y de vanguardia. Creo que él mismo decía como que en las películas de los 80s de él, o sea, quiero hacer películas como si Franco no hubiese existido. Efectivamente, y lo hizo. Pero luego llegó a los 90, llegó a volver, y el pasado de su madre le ha dominado. Claro. Y el cine de Almodóvar no se entiende si no entiende sus orígenes, su pasado rural,
a él también le alcanza. Incluso a la gente que huye, incluso a los que más han intentado escaparse de todo eso, a todos nos alcanza. Incluso como su modernidad en los 80 podría ser como una sobrecompensación más bien de la pluralidad. Lo cual no lo digo de manera negativa, sino como como una fuerza que también lo puede impulsar a uno artísticamente. Claro, claro. O sea, seguramente una de las fuerzas más poderosas, el huir de lo que detestas, huir de lo que te da miedo o de donde has sido profundamente infeliz, es una fuerza enorme para poder crear, sin duda alguna. Claro. Ahora, como para un novelista, la ambigüedad moral es importante, pero bueno, hay cierto discurso, yo diría que más de raíz anglosajona, ¿no?, que lamentablemente permea en otros lugares, y es que el arte ahora debe ser, entre comillas, responsable, ¿no?, porque pues como existe Trump y como existe Vox y como existe Milei, entonces bueno, supuestamente los artistas no pueden perder tiempo en frivolidades y se vuelve como un imperativo moral, ¿no? A mi criterio creo que eso empobrece mucho el arte literario, cualquier tipo de arte. Usted como anticlerical que ha sido, según lo ha dicho en otras entrevistas, puede encontrar esta sensibilidad algo piadosa y antipática, o puede entenderla también. Creo que es una sensibilidad profundamente religiosa, sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que es todo lo que implique moralizar el arte o utilizar el arte para moralizar, creo que tiene una profunda raíz religiosa, y en ese sentido es un arte que a mí no me interesa en absoluto. No creo que esa sea la función de una novela ni del arte en general. Creo que la novela tiene que traernos más preguntas y nos tiene que poner delante de nosotros la complejidad del mundo y todas sus paradojas y todos sus dilemas y sus contradicciones. No darnos una fórmula sucinta, resumida en forma de moraleja acerca de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que posicionarnos ante las cosas, sino de decirnos y subrayarnos mediante narraciones complejas que nos desafíen un poco, decirnos que, bueno, que las cosas no son tan complicadas, que las cosas no son tan fáciles, que los malos no siempre son tan malos y que los buenos no siempre son tan buenos, que las dicotomías nunca funcionan, ¿no? Creo que esa es la verdadera labor social, si se me permite, del arte, ¿no? de intervención de la novela, ¿no? Nada más alejado del arte moralista y del arte que intenta explicar el mundo en una receta muy sencilla y tomar una posición muy clara para que el lector también la tome. Creo que eso no es bueno ni para la literatura y probablemente tampoco lo sea para la política. ¿Se cree que hay una brecha generacional respecto a estas sensibilidades? Tal vez gente más de su generación tiene otra perspectiva, porque usted escribió en un artículo que se llama Contra la catequesis del mundo de hoy, dijo: yo pertenezco a una generación que aplaudió el despelote de sus madres pioneras en tomar el sol en tetas en la playa. Sí, yo me considero privilegiado. Me considero privilegiado de de pertenecer a los últimos reductos de una generación que en el mundo occidental y en España en particular, pues disfrutó de la frivolidad, disfrutó de la sensualidad, disfrutó de la ironía, incluso a veces con un registro que puede considerarse un poco cínico también a veces, claro, ¿no? Pero estamos hablando de la sensibilidad que puede estar en las películas de Tarantino, ¿no? Que creo que puede ser la expresión más acabada y más conocida de esa sensibilidad generacional. Yo me considero privilegiado porque creo que vivíamos el mundo de una forma más divertida y más profunda. Creo que no nos importaba tanto las cosas. Pero evidentemente las generaciones van cambiando, van mutando y es obvio que esto que para mi generación era la norma dominante, la forma de estar en el mundo, una forma irónica, una forma despegada de estar en el mundo, es lógico que los que vienen detrás reaccionen contra nosotros. Es lógico que para poder, o sea, que lo primero que hacen es despreciar a lo irónicos y lo supuestamente cínicos y despegados que hemos sido nosotros. Y también hay condiciones materiales que cambiaron, ¿no? Han cambiado también. Como la prosperidad también, que se vivió esa ironía y esa frivolidad, pues ya. Por supuesto, permitía una despolitización porque había una prosperidad y nos podíamos permitir el lujo de desatender ciertos problemas, ¿no? Eso es cierto. Pero también creo que hay una reacción de
de reproche normal entre generaciones. Es decir, me parece que es normal también que a una generación irónica le siga una generación seria. Es lógico. Y después llega a los la serios reacción les de la seguirán, reacción. evidentemente, me Sí. parece lo lógico. Sí. Usted también escribió como una especie de ficción, ensayo sobre la figura de Felipe González, líder del PSOE, presidente de España, prácticamente en toda la década de los 80, ¿no? Desde el 82 hasta el 96. Sí. Que es como, bueno, el periodo de la transición, que ahora es muy vapuleada en España. Es el periodo de la post-transición. O sea, realmente sí, Felipe González, su mandato empieza cuando termina la transición, justo después del golpe de Estado de 1981, que es un intento de golpe de Estado que casi acaba con la democracia. Y sus años de poder coinciden con la consolidación de la democracia en España y con la prosperidad, con unos años de prosperidad que no se habían conocido nunca jamás en la historia de España. Claro, le preguntaba porque desde Latinoamérica se ve como ese proceso como ejemplar en muchas maneras, ¿no? Dado que aquí ha sido una región también con muchas dictaduras militares y mucho autoritarismo también, pero un poco también hay un tema generacional donde hay ciertos grupos políticos también que un poco denostan los años 80 españoles, y incluso la misma transición, y lo llaman como el inicio del neoliberalismo, ese tipo de cosas, ¿no? No sé si usted reivindica un poco más bien ese periodo. Bueno, intento ir un poco a la contra del discurso que vapulea la herencia de... Que es Podemos un poco, ¿no? Digamos. Es fundamentalmente la reacción que vino de Podemos. Pero bueno, pero también por la derecha, Vox también lo vapulea. Es decir, realmente por los dos extremos... Porque es la casta, ¿no? Es la casta. Bueno, claro, todos los que intentan reinventar el sistema político, reconstituirlo, intentan destruir toda la herencia, deslegitimar la herencia del pasado, ¿no? Yo lo que intento es echar una mirada con un poquito más de sosiego y una mirada un poco más comprensiva hacia una generación, no solo a Felipe González, a una generación de políticos y de españoles que vivieron un periodo dificilísimo de la historia de España y creo que actuaron de una manera soberbia, de una manera con una valentía y con una capacidad de reacción y con una generosidad puesta en el futuro que yo no lo he visto en otras generaciones. Sí, no figuras de más bajo perfil que Felipe González. Sí, también. Que tuvo muchas sombras también, pero... Claro, pero yo esa actitud no la percibo en mi generación. O sea, la actitud de tener por objetivo claro la modernización y la democratización de España y anteponer cualquier proyecto político parcial, cualquier proyecto ideológico, subsumirlo al objetivo central, ¿no? Esa generosidad yo no la he visto en otros, desde luego ni en mi generación ni en las anteriores tampoco, pero no la he visto. Entonces, bueno, había una reivindicación de ese legado, de esa forma de entender el pacto, de entender la convivencia, que creo que es muy necesaria hoy y de la cual podríamos aprender muchísimo, podríamos inspirarnos muchísimo, ¿no? Y no quería sumarme al vapuleo generalizado de buena parte de la izquierda y de no poca parte de la derecha de mi generación sobre esa parte de la historia de España, que yo creo que es un vapuleo muy reflexivo, muy egoísta y un poco infantil, me parece a mí. Es decir, siempre lo he argumentado siempre en los libros, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando y volviendo a los alemanes, no lo considero una novela histórica, no es una novela histórica. ¿Cómo lo piensas? ¿Es una novela familiar que habla del presente, tomando materiales de la historia? ¿Qué podría encontrar la gente, los lectores? Sí, básicamente eso. Bueno, va a encontrar una novela. La novela, los adjetivos ya se los puede poner el lector, los que quiera, ¿no? Pero sí, va a encontrar el fin de una familia, el fin de un mundo, el fin de una familia puede ser un mundo. De hecho, el mundo está comprimido en la experiencia de una familia y van a asistir al derrumbamiento de un mundo que ha sido importante, que ha tenido una relevancia, que ha marcado el pasado, que ha marcado una ciudad, que ha marcado un país y que
se va desvaneciendo y se va resquebrajando, y eso es lo que vamos a ver en la novela, Claro. sin que a nadie le importe, ¿no? Porque los finales del mundo, los apocalipsis, nunca son estruendosos, siempre son pequeñitas cosas. Pues de repente una grieta que empieza poquito y que se va haciendo grande hasta que el edificio se derrumba. Pero a lo mejor se derrumba sin hacer mucho ruido. Se cae primero una pared, se caen primero unas cosas y así van desapareciendo las cosas. Y nosotros vamos a asistir al derrumbamiento final de ese mundo alemán en el que habían vivido los Schuster y que se va desvaneciendo conforme va avanzando la trama. Que no era la Alemania de la mente, prácticamente. O sea, es una Alemania suya mental sí. en la que vivían, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias al escritor español Sergio del Molino por atendernos el día de hoy aquí en la Librería Internacional en Multiplaza Escazú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, un placer.